En este módulo vamos a abordar hoy el día, es el día de abordar el tema de la violencia familiar y la violencia de género. Para ello vamos a hablar sobre conceptos básicos de lo que significa el género, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, que como lo platicamos en el módulo de marco normativo, nos proporciona a través de las convenciones internacionales los conceptos que nos van a guiar para definir qué es género. Las Naciones Unidas dicen que el género es el conjunto de roles, de comportamientos, de actividades y atributos que una sociedad determinada, en una época determinada, considera apropiados para hombres y para mujeres. Esto es, el género se refiere a los atributos sociales y a las oportunidades asociadas al hecho de ser hombre o de ser mujer, así como a las formas en las que las relaciones entre hombres y mujeres, niñas y niños, se ve moldeada por las ideas preconcebidas de lo que debe ser. Estas ideas preconcebidas, además, determinan el acceso diferenciado de hombres y mujeres a los espacios sociales y generan, además, oportunidades o las limitan. Vamos a poner algunos ejemplos para que quede mucho más claro este concepto. Nosotros hemos sido educados en una sociedad en donde considera que las niñas, desde el momento que nacen, tienen atributos como la dulzura, como la obediencia, como la ternura, como la delicadeza, y se asocia al color rosa. Y los niños, desde el momento en que nacen, cuando el doctor o la mamá o el papá observa que por sus atributos sexuales se trata de un niño, entonces la sociedad también le determina a partir de ese momento que va a ser un niño fuerte, sano, valiente, exitoso. Esto es lo que les acabo de leer justamente, que es los atributos de género. Es decir, que la sociedad le pone una etiqueta, imagínense un bebé con una etiquetita aquí que es niña y luego define las niñas van a ser así, o si es niño, los niños van a ser así. A esto es a lo que se le llaman roles o estereotipos de género. Y estos roles y estos estereotipos definen lo que la sociedad va a definir como correcto o incorrecto en una persona. Si es niña, por ejemplo, no hace muchos años, las niñas prácticamente les estaba vetado ser médicas o futbolistas o albañilas o juezas, y para los niños estaba vetado o era mal visto que fueran cocineros, chefs, modistos, bailarines, en fin. ¿Por qué? Porque la sociedad determinaba que un hombre debía de ser de una manera y no de otra. Era una camisa de fuerza para ambos sexos, que tenían que responder a determinados roles. Otra de las características que se asocian a las mujeres es que tengan cabello largo y que sean su cuerpo de determinada manera, es decir, lo que la sociedad o los medios de comunicación fijan como un estándar de mujer. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a los años 1800, el cuerpo ideal de las mujeres era un cuerpo rollizo, y las características físicas de esas mujeres y de su cabello, de su maquillaje y de su vestimenta respondía a lo que la época consideraba que era correcto en una mujer. Actualmente, y no hace muchos años, se criticó fuertemente que las pasarelas de moda de los grandes modistas en Europa y en Estados Unidos ocuparan a mujeres extremadamente delgadas, casi bulímicas, como para representar la belleza femenina. Si nosotros observamos, esto es a lo que se está refiriendo las Naciones Unidas cuando dice que el género es este conjunto de roles, comportamientos, atributos y actividades que se determinan para hombres y para mujeres en función del sexo con el que nacieron. Entonces, en la mayoría de las sociedades hay diferencias en relación con estos sexos y desigualdades entre hombres y mujeres en cuanto a las responsabilidades asignadas. Vamos a detenernos en este punto para poder detallar un poco más de a qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidades asignadas. La sociedad ha fijado
y no sabemos cuándo surgió, pero sí sabemos que es muy propio de las sociedades, digamos, occidentales, que las mujeres debían ser las cuidadoras de los enfermos en casa. Y esto ha generado que muchas mujeres que incluso salen a trabajar fuera de su hogar, que trabajan dentro del hogar, que crían y cuidan a los hijos, adicionalmente se hagan cargo de los enfermos de la familia, con toda la demanda de energía y de responsabilidad que sabemos que esto genera. Esto es a lo que se habla, a esto se refiere cuando hablamos de que esas diferencias que se crearon socialmente para hombres y para mujeres generan desigualdades, porque una mujer que está agobiada, que está con todo este cúmulo de responsabilidades en el hogar por el simple hecho de ser mujer, y que en algún lugar la sociedad decidió que eran las mujeres exclusivamente las que se tenían que dedicar o hacer responsables del hogar, entonces empezaron a generar una serie de desigualdades. Una joven que estaba estudiando su carrera universitaria y que se embarazó y que decidió dejar los estudios o tuvo que dejar los estudios para poder seguir su embarazo y posteriormente cuidar de ese niño, de esa niña, obviamente va a generar un rezago en su vida debido a esta maternidad. No ocurre igual en un hombre que, vamos a poner la pareja de esta joven, que tuvo que irse o concluir sus estudios o ser apoyado para concluir sus estudios y poder acceder a una mejor situación económica, o bien que tuvo que dejar sus estudios también para ponerse a trabajar. Sin embargo, las condiciones de aislamiento, de abandono de proyecto de vida, etcétera, que están alrededor de un embarazo, no impactan igual a las mujeres que a los hombres. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de género. A estas diferencias biológicas, es decir, el sexo con el que cada uno nace, que han generado desigualdades sociales. ¿Y dónde se generaron estas desigualdades? Bueno, en las instituciones socializadoras que han construido estos roles. Entonces, lo que nosotros le llamamos el rol de género se construye por medio de la socialización. ¿Qué es la socialización? Eso es el proceso por el cual las personas aprenden su mundo y los elementos culturales que les son propios, ¿sí? Este proceso está dado por las instituciones que validan y transmiten los valores y los roles son estos espacios en donde hombres y mujeres aprendemos a ser hombres o a ser mujeres y a diferenciar las responsabilidades, las actividades, las habilidades y los derechos. Ahí se construye toda esta ideología que permite o que ha abonado a la desigualdad entre hombres y mujeres. Hablábamos de las instituciones socializadoras. Nosotros, un niño o una niña, ¿dónde es el primer lugar donde comienza a aprender esto? La primera institución de socialización llamada socialización primaria es la familia. Y ahí quisiera hacer una inflexión porque a veces somos muy dados a decir, es que el machismo se genera, la primera promotora del machismo es la madre. Y prácticamente con esta frase nosotros responsabilizamos a las madres del machismo que existe en la sociedad. Y esto está completamente alejado de la realidad. Las madres no son las únicas socializadoras de la familia, porque el individuo, la persona desde que nace, recibe estímulos y educación a través del lenguaje verbal y no verbal en un hogar. Un padre ausente, por ejemplo, es una institución socializadora. Un padre que no se comunica con sus hijos e hijas está mandando mensajes verbales y no verbales sobre lo que está bien y lo que está mal, o el tipo de educación afectiva que va a tener esta persona. Entonces no podemos volver a insistir en el hecho de que las madres son las únicas responsables prácticamente de todo lo malo que le ocurre a una persona. Hay instituciones muy importantes y que tienen una gran influencia en los menores, como son la escuela, la iglesia, sus compañeros y compañeras, los medios de comunicación, la música, la letra de las músicas y las tradiciones culturales. Todo esto, todas esas instituciones socializadoras influyen para que una persona vaya formando una idea de sí misma, de lo que está bien y de lo que está mal en ser hombre o en ser mujer. Y esto nos lleva a otro concepto de los estudios de género llamados estereotipos.
Los estereotipos son el conjunto de atributos y características sin ningún sustento que la sociedad asigna a hombres y mujeres y que generalmente están basados en prejuicios. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de estereotipos de género, si tuviéramos que definir, imaginen que estamos haciendo una lista y vamos a definir lo que la sociedad considera que son los estereotipos de género masculinos. Y los hombres son dinámicos, tienen estabilidad emocional, son agresivos por naturaleza, tienden al dominio, son poco afectivos, son valientes, tienen muchas cualidades o aptitudes intelectuales, son francos, tienen aptitud para las ciencias, son considerados eficaces o sabios y son considerados arriesgados sexualmente. En cambio, para las mujeres, los atributos más comunes con los que se define lo femenino es la inestabilidad emocional, la histeria, ¿cierto? Relacionado con los procesos hormonales, sobre todo la intuición, la falta de control, un aspecto afectivo muy marcado, una pasividad o frivolidad o ternura o sumisión, el miedo, la dependencia a que alguien la proteja, pocas aptitudes para las ciencias, mucha aptitud para las artes manuales y una debilidad asexual que siempre está en función de lo masculino. Es decir, esta mujer vive su vida sexual en función de la aprobación masculina de si ella es un ente, una persona apta o no apta en lo sexual. Estos estereotipos, llamados estereotipos de género, generan consecuencias que no son inocuas, que tienen un impacto muy importante en hombres y en mujeres. No nada más las mujeres somos afectadas por los roles de género, sino también los hombres. ¿Qué causa básicamente estos estereotipos? La exclusión social por razones de género. Y ahí comienza esta desigualdad de la cual insistimos mucho en el módulo de marco normativo, que es la desigualdad entre hombres y mujeres a lo largo de un tiempo muy largo de años, lo que va generando que se tengan que hacer políticas públicas específicas, como esta en la que nosotros nos estamos desenvolviendo, para poder equilibrar un poco esta desigualdad. Entonces, ¿para qué sirve la perspectiva de género? Bueno, pues la perspectiva de género, que es una metodología, permite observar cómo se expresa la discriminación hacia las mujeres y hacia otros grupos de población, la desigualdad en el acceso a bienes, a servicios y, por supuesto, a derechos. Con la perspectiva de género, esa desigualdad puede observarse en la distribución de los recursos, en lo laboral, en lo social o en lo familiar. Por ejemplo, el INEGI nos ha mostrado que una directora de área en una empresa exitosa no gana lo mismo que un director de área, cuando hacen lo mismo y tienen el mismo puesto en el tabulador. No hay una razón específica aparente por la cual una empresa pueda determinar esto, pero ocurre en la vía de los hechos. Y está documentado pues, en las encuestas económicas que levanta el INEGI. El INEGI tiene mucha documentación que puede revelarnos que hay una gran inequidad en el acceso a salarios y fuentes de empleo para las mujeres. Entonces, si tenemos un diagnóstico claro de lo que sucede en nuestra sociedad, pues gracias a eso podríamos incidir para que las cosas cambien. ¿Se recuerdan que nosotros hablamos del árbol de problemas? De esto estamos hablando. Entonces, la perspectiva de género es una herramienta que usamos para el análisis, pero también para modificar y eliminar esa discriminación entre hombres y mujeres. En pocas palabras, aprender a ver con los lentes de la perspectiva de género hace posible identificar dónde están los baches y las brechas para poder hacer parejo el camino para hombres y para mujeres. La discriminación no es poca cosa, porque en realidad, fíjense que los efectos que tiene la discriminación en las personas es que las limita en sus relaciones sociales. Vamos a pensar en una mujer que tuvo que abandonar la escuela por motivo de un embarazo y de comenzar a formar una relación familiar. Pues esta mujer está dedicada al hogar, como solemos decirle, y este dedicarse al hogar lo que hace es que la aísla en realidad y sobre todo se incrementa si esta mujer vive violencia. Entonces se aísla completamente en sus relaciones sociales, deteriora por tanto la convivencia con los demás, que es básico para una salud emocional, convivir con otras personas, conocer siempre personas nuevas,
¿verdad? Entonces la discriminación también fomenta la violencia y la marginalidad, afecta por lo tanto al desarrollo social, pues no se puede fomentar una solidaridad social, esta persona se coloca en un estado de vulnerabilidad, siente frustración, resentimiento, se pone hermética, está enojada, se siente impotente y siente que depende de terceras personas para poder hacer o para poder vivir. Se crea una codependencia. De acuerdo con la perspectiva de género y con las convenciones internacionales que hemos hablado ya anteriormente, se define la violencia de género como todo acto de violencia de género que resulte o pueda resultar en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de quien la recibe, incluyendo la amenaza de dichos actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la vida privada. Esta definición, que es de la Convención de los Derechos Humanos de Viena en 1993, contempla por primera vez el término violencia de género, que debemos entender como toda aquella que se comete contra las mujeres u otras personas que tienen esa vulnerabilidad, como lo comentamos en el módulo anterior, originada por la discriminación y los prejuicios sociales y que mantienen a las mujeres en la subordinación y en la exclusión. Esta Convención de Viena de 1993 es muy importante porque fíjense que no tiene tantos años que pasó y es el primer documento de Naciones Unidas, el primer documento mundial donde se acepta de manera abierta y explícita que las mujeres tenemos derechos humanos. El resto de los documentos anteriores solamente hablan de los derechos humanos de los derechos humanos del hombre o del ciudadano. Y este es el primer documento, hasta 1993, que menciona específicamente los derechos humanos de las mujeres. Pues bien, esta Convención de Viena dice que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer del reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y de tales libertades. De tal manera que ya ahí nos da una perspectiva muy importante del impacto que tiene la violencia de género en la vida de las mujeres. Ahora bien, ¿qué características tiene la violencia en la vida de las mujeres? Bueno, la violencia, para empezar, podríamos decir que es recurrente. Todo acto de violencia es constante, se repite una y otra vez. Después, otra característica es que es intencional. Quien genera violencia tiene la claridad absoluta respecto a su conducta. De ahí que sea responsable de la misma. Hay muchos hombres que golpean y dicen es que no me pude controlar, no sé qué me pasó, me hizo enojar, etc. Y entonces lo que se ha estudiado hasta el momento, bueno, hay una psicóloga norteamericana que se llama Leonor Walker, que es la que aporta a los estudios de la violencia lo que ella le llama el círculo de la violencia, que es que una mujer puede estar inmersa durante muchísimos años en este círculo y puede estar viviendo violencia y luego perdona a su agresor, luego viene una fase que ella le llama de luna de miel y luego viene otra vez la tensión y el estallido de violencia. Y este círculo, muchas mujeres están muy atrapadas en este círculo, por eso es que atender por parte de las instituciones este tema debe ser algo muy especializado, no es cualquier delito, porque aquí en este tipo de delito hay características que no se presentan en los demás. Entonces, una de las características es que es recurrente, que es intencional, que tiene el objetivo de someter, ¿sí? La persona que violenta busca en el fondo controlar a la persona que recibe la violencia. Su intención es mantener el poder ya sea dentro o fuera del hogar. Y también otra característica de la violencia es que tiene una tendencia a incrementarse. Es decir, cada nuevo evento violento se presenta con mayor intensidad y mayor frecuencia. Por lo tanto, decirle a una mujer o una mujer que vive violencia, creer que va a ser la última vez y que esta persona va a cambiar sin ayuda profesional, no va a ocurrir jamás.
En la vida de las mujeres y de las niñas y niños, las consecuencias de la violencia son diversas y tienen un impacto en su salud física y mental, al igual que en su desarrollo social, laboral y en su vida familiar. Y obviamente tiene tal impacto que obstaculiza su realización personal en el corto, mediano y largo plazo. La violencia contra las mujeres es la expresión más cruel de la discriminación. Por ello resulta necesario combatirla en todas sus formas y considerando toda la etapa de la vida de las mujeres. No es lo mismo el tipo de violencia que recibe una mujer joven a los 15, 16, 18 años que una mujer en su edad madura o que una anciana, una persona de la tercera edad. Todos los tipos de violencia que pueden recibir esas personas tienen también, según la edad, un impacto diferenciado en su vida. Habíamos comentado ya en el módulo de marco normativo que hay una ley en México llamada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2007. Esta ley atiende, da respuesta a los compromisos adquiridos por el gobierno mexicano en las convenciones internacionales, que ya hablamos de ellas, en la década de los 90. La ley establece como objetivo combatir la violencia contra las mujeres y establece los lineamientos jurídicos y administrativos con los cuales el Estado va a intervenir en todos sus niveles de gobierno, es decir, desde el municipio, el Estado y la Federación, para garantizar y proteger el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley establece varios elementos. Dice que la violencia se divide en dos grandes apartados: por tipo de violencia y por modalidad. Vamos entonces a ver las modalidades de la violencia, que son las formas, manifestaciones o ámbitos donde ocurre la violencia. La primera modalidad de violencia establecida por la ley es la violencia familiar, que es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o de afinidad, de matrimonio, concubinato o que mantenga o haya mantenido una relación de hecho. También nos señala que hay violencia laboral y docente, que es aquella que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o en una omisión o abuso de poder que daña la autoestima, la salud, la integridad, la libertad y la seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la libertad. Un ejemplo de violencia laboral, por ejemplo, es el acoso o el hostigamiento sexual. La violencia en la comunidad es otra modalidad de violencia y ahí están incluidos los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. En esta modalidad podríamos ubicar el acoso o el manoseo en el transporte público. También existe la violencia institucional, que son aquellos actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Y finalmente, la más grave y la más triste de todas las violencias en su modalidad de violencia feminicida, que es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y pueden culminar en homicidio y en otras formas de muerte violenta para las mujeres. Ahora bien, estas fueron las modalidades de violencia. La ley establece que también hay tipos de violencia
Y los tipos que la ley establece son la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia sexual y cualesquiera de otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres. La violencia psicológica, pues, es cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede constituir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción de la autodeterminación y las amenazas, las cuales conllevan a la víctima a depresión, aislamiento, devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Algunos ejemplos de este tipo de violencia son los insultos, las burlas, las descalificaciones y las amenazas. La violencia psicológica es algo muy delicado porque puede tomar formas sutiles que no percibimos, que a la víctima le cuesta mucho trabajo identificar, pero que con el paso del tiempo aseguran el control del comportamiento de la persona a través del miedo, de la dependencia y de la coerción. En algunos casos, la violencia psicológica se presenta junto a otras formas de maltrato, que pueden ser la violencia física o la violencia sexual. Sus consecuencias son el deterioro de la autoestima y la independencia, un aumento del estrés y también puede desencadenar patologías psicosomáticas. Puede provocar el desarrollo de personalidades adictivas, psicóticas o violentas. La violencia psicológica hacia niñas y niños puede causar que en su adultez se repita esta conducta. En el ámbito laboral disminuye la productividad y el aprovechamiento de las capacidades y aumenta el malestar de las personas en su centro de trabajo. Por su parte, la violencia física es cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Ejemplos de esta violencia pueden ser golpes, empujones, patadas, jalones de cabello. La violencia patrimonial es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Algún tipo de ejemplo de esta violencia puede ser controlar el gasto, castigando o sometiendo a la persona dejándola sin dinero, no proporcionar pensión alimenticia o despojar de bienes materiales. Otro tipo de violencia es la llamada violencia económica, que es toda acción o omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Ejemplo, si el agresor es el jefe o el responsable del mantenimiento de la familia, le exigirá a la pareja todo tipo de explicaciones para darle dinero o bien le dará menos cantidad de la que se necesita. Puede suceder también que aunque la familia necesite los recursos, le impedirá a su pareja que trabaje para que no tenga la posibilidad de tener autonomía económica y él continuar con el control de la familia. Otra forma de violencia económica es cuando el agresor destruye los bienes personales del otro o dispone de los recursos económicos propios y de la persona que está siendo violentada solo para su propio beneficio. La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, su dignidad y su integridad física. Si ustedes se recuerdan, en el módulo de marco normativo hablamos que los delitos de índole sexual habían cambiado de nombre en el Código Penal. Antes eran considerados delitos contra el honor y después, con todo este impulso de las organizaciones de mujeres, se reetiquetó el tipo de delito para considerar que se trataba una agresión contra el sano desarrollo sexual de las personas y que atenta fundamentalmente contra su libertad. La violencia sexual es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre lo femenino, al denigrarla y concebirla como objeto.
y también se consideran cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Para que la violencia sexual se dé, no importa si la víctima era menor o mayor de edad. Si es menor, sabemos que se aumenta la penalidad. No importa si esa mujer es casada, soltera, viuda, divorciada, en amaciato, o si es heterosexual u homosexual. No importa si es prostituta o estudiante, se dedica al hogar o es monja. No importa si ha tenido una vida sexual activa previa o no. Si usaba falda, short, pantalón, el cabello largo o el cabello corto. La violencia sexual no se trata de responsabilidad de la víctima, sino se trata del absoluto poder del victimario o del agresor, del generador de violencia para someter a una persona. Para que la violencia sexual se dé, no importa también si esta mujer estaba en una fiesta o había bebido, si era su novio o su esposo. No importa si el agresor dice que le pareció que le coqueteaba. Si es un acto sin su consentimiento, se trata de un delito. ¿Cuáles son las obligaciones de las autoridades para atender a las víctimas? Según la ley, las autoridades están obligadas a proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializado y gratuito a las víctimas para favorecer su empoderamiento y reparar el daño causado por dicha violencia. También las autoridades están obligadas a brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al agresor para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de género que favorecen a la supremacía masculina, así como los patrones machistas que generaron esa violencia. Evitar que la atención que reciba la víctima y el agresor sea proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar. En ningún caso podrá brindar atención a aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia. También debe evitarse siempre en cualquier tipo de violencia procedimientos de mediación o conciliación por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima. Y esto es muy importante que se entienda, particularmente para el trabajo que ustedes van a desempeñar, que la violencia en todos sus tipos y en todas sus modalidades jamás podrá ser mediada o conciliada. La víctima no tiene la capacidad jurídica de otorgar el perdón al generador de violencia. Otra de las obligaciones de las autoridades para atender a las víctimas es favorecer la separación y el alejamiento del agresor respecto a su víctima. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos. Que esta información de la dirección de los refugios tiene que ser secreta y donde se apoyará psicológicamente y legalmente con servicios especializados y gratuitos. Las personas que laboran en los refugios deben contar con una cédula profesional correspondiente a la especialidad que desarrollan en su trabajo. En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de refugio. Ahora bien, en la violencia hemos hablado de la violencia laboral y docente y mencionamos como ejemplos de ella el hostigamiento y el acoso sexual. El hostigamiento sexual es considerado el ejercicio del poder en una relación de subordinación de la víctima frente al agresor, sobre todo en los ámbitos laboral y escolar, el jefe o el profesor ante grupo. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o en varios eventos. Hemos hablado también de la violencia en la comunidad. Dijimos que eran los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito público. Y la violencia en la comunidad es una de las violencias más recurrentes que viven las mujeres en nuestras ciudades. También hemos hablado de la violencia feminicida y en ese sentido hay un mecanismo dentro de la ley llamado alerta de violencia de género, que es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.
ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. La alerta de violencia de género contra las mujeres tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. Por lo tanto, se generan una serie de acciones interinstitucionales para disminuir la violencia y erradicarla. Dentro de la violencia de género también tenemos un mecanismo en la ley llamada órdenes de protección. Estos son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente de naturaleza precautoria y cautelar. Se otorgan por la autoridad competente inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. Hay varios tipos de órdenes de protección que consagra la ley y que son llamadas de emergencia, preventivas y de naturaleza civil. Las de emergencia tienen una temporalidad no mayor de 72 horas y deben expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. Implica en las órdenes de protección de emergencia la desocupación por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de que acredite la propiedad del inmueble, aún en los casos de arrendamiento. La prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, de los ascendientes y descendientes de cualquier otro que frecuente a la víctima. El reingreso de la víctima al domicilio una vez que se salvaguarde su seguridad y la prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como cualquier otro integrante de la familia. También las órdenes de protección preventivas tienen el objeto de retener y guardar las armas de fuego propiedad del agresor o de alguna institución privada de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad en la materia. Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y punzocontundentes que independientemente de su uso hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima. Las órdenes de protección preventivas hablan del uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima, acceso al domicilio en común de autoridades policiales o de personas que auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus hijos e hijas. El auxilio policial de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentra la víctima en el momento de solicitar apoyo. Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos, con perspectiva de género al agresor en instituciones públicas debidamente acreditadas. Por lo tanto, bueno, pues las órdenes de protección civil entonces implican la suspensión temporal del agresor del régimen de visitas y la convivencia con sus descendientes, la prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal y en cualquier caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal. Esta persona no va a poder vender su casa en tanto esté el proceso para garantizar la pensión y la manutención de los menores. La posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio, el embargo preventivo de bienes del agresor que deberá inscribirse con carácter temporal en el registro público de la propiedad a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias y la obligación alimentaria provisional o inmediata. Estos son algunos de los elementos que la ley considera para abordar el tema de la violencia. Ahora bien, el enfoque de las nuevas masculinidades y la violencia de género es un tema importante que debemos de abordar siempre que se habla de violencia de género. Nosotros hablamos de los roles y de los estereotipos de género. Y los roles y estereotipos de género lo que hacen es ubicar a los hombres en determinadas características de las cuales constituyen para muchos una camisa de fuerza. Afortunadamente en la actualidad
hay un gran movimiento de hombres que está apropiándose de nuevas formas de concebirse como hombres, en donde no se vean solamente como proveedores, como los que regañan, como los que castigan, en donde no se les imponga esta lejanía amorosa y emocional con sus hijos e hijas, en donde los hombres pueden acceder a tener una vida dedicada a lo que quieren ser en realidad, sin que esto implique si la carrera que han elegido es menos masculina o más. Esto que se le llama ahora nuevas masculinidades es uno de los movimientos más importantes que abonan a la prevención y a la erradicación de la violencia de género. Este es un tema que particularmente hombres y mujeres todos deberíamos conocer, porque es lo que va a ir en verdad transformando de fondo esa cultura que hemos recibido de todas las instituciones socializadoras. Si nosotros pensamos en el árbol de problemas del módulo que compartí con ustedes, diríamos que en la violencia de género, las raíces, lo que está en las raíces es esta educación machista y misógina. De tal modo que cuando nosotros empezamos a armar nuestro árbol, sabremos que los frutos pueden ser estas nuevas educaciones, estas nuevas maneras de mirar a los hombres y a las mujeres, sin depositar en sus hombros toda esta carga cultural que les dice, si tú eres hombre, tienes que ser así. Ese es el único camino para ser hombre. Y si eres mujer, tienes que ser así, porque este es el único camino para ser mujer. No hay un solo tipo de ser mujer, no hay un solo tipo de ser hombre. Y creo que en la medida en que nosotros comenzamos a repensar, a desaprender eso que nos enseñaron desde pequeños y no supimos cuándo comenzó, es la manera en cómo nosotros vamos a ir disminuyendo de fondo, junto con todo lo demás, con todas las leyes, vamos a ir disminuyendo verdaderamente de fondo la violencia familiar y de género. Yo me despido hasta aquí de este módulo y espero que les haya podido quedar claro. De todos modos, seguiremos en comunicación atendiendo los temas que ustedes han visto en esta capacitación. Muchas gracias.